Ah, Jorge Mauri. ¿Y Mauri es tu apellido o no? Sí, Mauri es mi apellido, pero en la lista estoy como Solís, Ah, mi vos segundo sos. apellido. Está bien, está bien, está bien. Bien, Jorge. Por eso te estaba buscando en la plataforma como Ah, Solís sí, sí, y no te encontraba. Y sí, seguramente estás como Mauri. sí. Mauri es mi primer apellido, pero pusieron Solís. No Ok. sé por qué. No hay problema, igual. Deben haber creído que pusiste tu nombre con Mauri. Ah, seguro. Bien. Después vamos a arreglar el tema entonces de matricular ahí en la plataforma, así ustedes pueden entrar y ver todo lo que vamos subiendo, ¿sí? Así que bueno, estaba viendo, estaba es Añasco, Guerrero, Castillo, Diego, Sánchez, Contreras, Nini, Conejero, entonces Jorge Mauri Solís, así me acuerdo, Monsalve, Romero, Romero. Mateo Valenzuela, Nacho 3K, Ignacio, ¿es? Sí, Castillo Juan Ignacio, profe. Bien, Castillo. Ignacio. Bueno, Nico Núñez, Jacob, supongo que es, Brown, Anthony, Vidal, Martínez. A ver. Profe, Sí, soy Santiago, pero justo entré en la compu de mi novia, por eso aparece ese nombre. Santiago Mardone aparezco yo. listo. Ahí está. Mardones Santi, tengo acá. Claro. Bien, entonces, bueno, ya sé que, y le voy a colocar acá al lado que por ahí apareces con el apellido Martínez. Así ya, Sofía. Bueno, entonces, ahora sí, tengo que grabar la clase. A ver. ¿Dónde estamos? No, esto es de que es de la pizarra, nada que ver. ¿Por qué no me aparece grabar la clase? Pizarra. Ya estoy, ¿eh? Ya tendríamos que arrancar, pero no estoy encontrando para poder grabar, a excepción de que el drive lo tenga lleno. A ver. Vamos a ver esto.
A ver si es cierto. Primer desplace, a ver. Bueno. ¿Dónde tengo la opción? Che. Acá no está, tendría que estar acá en los 3 puntos. Fijo acá, ¿eh? Roberto, ¿me estabas diciendo algo? Apreté sin querer, profe. Ah, está bien, creí que me ibas a decir dónde teníamos que grabar. Sí, pero... a ver esto de acá, ¿qué es? Actividades. Uso la pizarra, no quiero usar la pizarra ya tengo. Sí, sé que estoy presentando. Sí. Disculpen, pero antes aparecía acá directamente y ahora no sé qué está pasando. A ver. Tengo la presentación un poquito. Desactivada. Bueno, a ver. Estoy presentando. El audio no está, ¿no? No sé. No tengo nada. ¿Cuál es la cámara? ¿Esta? ¿Así? ¿La puedo tapar? ¿Qué es eso? No lo sé. No sé. ¿Alguno que utilice Meet recuerda si dónde estaba para poder grabar? Porque encima no tengo. Ahí en el chat le pusieron que en la parte inferior derecha, en actividades, En actividades, sí. donde Esto. se supone que decir grabación. Según lo que puso el César, ¿no? Claro, el tema Pero es. bueno, no sé. Claro, el tema es que este justamente es el de las opciones. A ver qué. Yo no entiendo. No. ¿Mis compañeros tienen una foto, la letra de ellos o tienen otra foto? Viste que a mí me daba la opción de coso, pero solamente le aparece el del audio. Profe, creo que, o sea, ¿usted siempre grababa con esa? Sí. Porque por ahí si no es institucional, no sé si deja grabar. No, siempre grabé con este. Porque Ese es estoy el tema. tapando con el Viste que dedo. tengo. Esa es la única que me veo. Esta es la biblioteca que tengo yo, o sea, y lo que Me quise toco un hacer fue micrófono. borrar Si no, algún ponele un video papel. por si no me aparecía la opción. ¿Sí?
Ah, ya fue, es para saber. A ver, porque lo Por que eso me podríamos metí, hacer, tendría que ver si es así. no sé si alguno tiene la posibilidad No, de yo grabar aprieto ahí, pero desde te saca, su... me saca el audio. ¿Cómo sé si pasa Todo mucho sí, escuchando a solo mí? todo. Profe, Sí, estaba leyendo en Google que a partir del 10 de enero no deja ya ver. no iba a funcionar el grabar pantalla para cualquier usuario de Meet. Listo. Bien. Ahí, Bueno, entonces, lamentablemente, bueno, sí, voy a tener que instalar algún grabador, tenía, pero justamente como estaba utilizando esta posibilidad, entonces no lo hacía. Yo, profe, ahí voy a ver si puedo instalar soy César, una aplicación acá, una extensión del Chrome, a ver si me deja por lo menos grabarla. Y después Bien. pasarla, si alguno más puede. Acá hay una extensión, ya la instalé, vamos a ver qué onda. Ahí dice Eric que está grabando, así que buenísimo. Después, Eric, si nos hace el favor, no sé dónde lo vas a dejar, si lo vas a dejar en el drive tuyo, si me podés pasar el enlace y si podés pasar el enlace a todos, por supuesto, ¿no? Una vez que terminemos la clase. ¿Puede ser? Bueno, listo. Entonces, ahora sí, tenemos la seguridad de que estamos grabando, ¿sí? Bueno, voy a tener que, como les decía recién, voy a tener que instalar alguna aplicación que me permita grabar. Claro, porque antes directamente lo que hacía era... ¿Están viendo la pantalla? Sí. Se ve, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, se ve. Bueno, gracias. Entonces, claro, lo saqué directamente, saqué la aplicación porque Google me permitía grabar y bueno, ahora ya nos informaron de que no. Así que, buenísimo. Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros continuaríamos teniendo clase. Lo único sí que vamos a terminar con lo que habíamos arrancado la última clase, ¿sí? Que fue el tema de tablas de valores de verdad, ¿recuerdan? Y vamos a hacer un repasito simplemente para mostrar cómo es que nosotros generábamos esas tablas de valores de verdad y qué significaban cada una de ellas, ¿sí? En la última, bueno, como verán, o sea, yo interpreto que es así, las clases que nosotros tenemos en forma presencial son diferentes a las clases virtuales por una cuestión de que, bueno, los escuchaba por ahí, hay varios que hablan, está buenísimo, ¿sí? Yo lo que necesito es participación de parte de ustedes, porque justamente cuando yo coloco esta pantalla que ustedes están viendo, no veo quién levanta la mano o si escriben algo en el chat, recuerden eso, ¿sí? Entonces sí o sí necesito que abran el micrófono y consulten. Y es más, yo por ahí, en esta situación, por no saber eso y por no querer equivocarnos y porque incluso se está grabando, es como que me pone más nervioso. Pero bueno, también para mí es una herramienta totalmente válida para poder llevar adelante la clase y no perderle pisada a lo que vamos haciendo, a los temas que nosotros estuvimos viendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la idea es terminar con lo que habíamos arrancado la clase anterior, ¿sí? Que era tablas de valores de verdad, y dar a conocer, por ejemplo, las tautologías y las contradicciones, ¿sí? De los cuales, de tablas de las cuales les hice, o proposiciones de las cuales les hice copiar un concepto, ¿sí? Los últimos conceptos que nosotros copiamos en clase, ¿sí? Que por eso les decía que no copiaran, que no hacía falta copiar porque después van a tener la teoría en la plataforma, pero los últimos conceptos fueron que una tautología es toda proposición compuesta que se caracteriza por ser verdadera independientemente de los valores de verdad de sus proposiciones componentes. O sea, a fin de cuentas, una proposición que siempre es verdadera. Y después nosotros teníamos lo que era una contradicción, que es el mismo concepto, repite exactamente las mismas palabras, solamente que es una proposición falsa. Una contradicción
es toda proposición compuesta que se caracteriza por ser falsa independientemente de los valores de verdad de sus proposiciones componentes. ¿Qué quiere decir eso? Independientemente de los valores de verdad de sus proposiciones componentes. Las proposiciones que componen a la proposición compuesta, ¿sí?, van a tener valores verdaderos o falsos. Y por más que tengan valores verdaderos o falsos, el valor final siempre va a ser falso. A eso se refiere. Independientemente de los valores que tenga cada una de las proposiciones y cómo las combinemos, etcétera, etcétera, el valor final va a ser falso. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a escribir una proposición cualquiera simbólica, ¿sí? Ya cuando hablamos de proposiciones simbólicas son fáciles de escribir porque elegimos letras minúsculas y las vamos conectando y bueno, son proposiciones al fin y al cabo. ¿Está? Entonces, y acá vamos a colocar así. Bien. Tenemos esta proposición y esto es a modo de repaso, ¿sí? Y yo no les doy específicamente el valor de verdad de esta proposición compuesta, es decir, de toda esta proposición. ¿Está bien? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Quiero saber qué valor de verdad tendría esta proposición. Para saber cómo se va a ir modificando esta proposición, ¿sí?, tengo que dar las distintas variantes, o sea, las distintas combinaciones de valores de verdad que pueden tener las proposiciones independientes, o sea, las proposiciones simples, estas y estas. ¿Está bien? Bueno, nosotros habíamos dicho que todas esas combinaciones las podíamos encontrar y existe una forma. ¿Está? Esa forma era por medio de esta formulita, 2 a la n, donde este 2 representa la cantidad de valores de verdad. ¿Cómo puede ser una proposición? Una proposición puede ser verdadera o falsa. Entonces, la cantidad de valores de verdad que puede tener una proposición justamente son 2. ¿Sí? Ese 2 representa la cantidad de valores de verdad que puede tener una proposición. Y esta n es la cantidad de proposiciones que intervienen en la proposición compuesta. Es decir, estamos hablando de esta proposición. Bueno, ¿quién me puede decir cuántas proposiciones intervienen en esta proposición compuesta? 3. 3, perfecto. ¿Sí? Entonces nosotros lo único que hacemos es decir, acá yo tengo 2 al cubo, ¿sí? Es la fórmula que me va a decir cuántas filas, ¿sí?, o cuántas combinaciones voy a poder obtener en esta tabla de valores de verdad que voy a armar. ¿Sí? Y recuerden, 2 al cubo es 2 por 2 es igual a 8. ¿Está? Entonces, esa es la cantidad de filas o combinaciones que yo puedo llegar a obtener. Ahora, no quiero errarle en el sentido de que quiero obtener todas las variaciones, todas las combinaciones, que no me falte ninguna y no repetir ninguna, porque por ahí nosotros empezamos a dar valores de verdad a cada una de estas proposiciones que intervienen, ¿sí? Y resulta que por ahí sin querer repetimos alguna. Entonces me está faltando una, me estaría faltando porque hay una que está repetida. Para no hacer eso, justamente hay una forma de poder conseguir las combinaciones. Y nosotros habíamos dicho, 8 son las filas, 8 son las combinaciones. Para la primera letra que aparezca, que en este caso es P, ¿sí?, vamos a dar la mitad de esas combinaciones verdaderas y la otra mitad falsa. Es decir, que sería 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Está? Bien. Ahora me aparece una letra que está totalmente, o sea, no está totalmente, es totalmente diferente a la primera proposición, es decir, a P. ¿Sí? Si yo a P le di la mitad,
verdadera y la mitad falsa, esta por ser diferente, ¿sí? va a tener la siguiente combinación. 2 verdaderos, 2 falsos, es decir, la mitad de la mitad. ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, que en este caso nosotros vamos a decir 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Qué hubiese pasado si en vez de tener no Q, acá hubiese tenido P? Yo tendría que haber repetido esta columna tal cual está acá, en este lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de la misma proposición. Es exactamente la misma. ¿Está? Entonces, y aparte que nosotros dijimos que cada una de estas filas son momentos. Entonces, en un momento dado, recordemos nosotros que estas son oraciones que dicen algo que es verdadero o dicen algo que es falso. Si en un momento dado una oración dice algo verdadero, en ese mismo momento la misma oración va a tener el mismo valor de verdad. ¿Está bien? Y si hubiese aparecido no P, acá en esta columna que estoy remarcando, tendríamos que colocar los valores contrarios que le dimos a P. ¿Sí? Bien. Otra cosa que quiero aclarar o recordar, porque ya lo habíamos dicho, es que el hecho de que yo tenga afectada a Q con una negación, ¿sí? No quiere decir que yo sí o sí tenga que empezar con estos 2 falsos y estos 2 verdaderos. ¿Puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo. No hay ningún problema. Es decir, la tabla no va a variar. Lo único que va a pasar es que estos 2 verdaderos, o sea, estas 2 filas van a parar acá abajo y estas 2 van a parar acá arriba. Lo único que hago es eso, es un cambio de fila y voy a obtener las mismas combinaciones, solamente que cambiadas de lugar. ¿Está bien? Bueno, el tema es así. Yo ahora dije que aparecía una letra que es totalmente diferente a la primera letra, es decir, una proposición totalmente diferente a la primera. Entonces, como a la primera le di la mitad verdadera, la mitad falsa, la otra va a ser la mitad de la mitad. Y ahora aparece una letra, R es esta, por si acaso, ¿sí? Que es totalmente diferente a las anteriores. Entonces, si yo a P le di la mitad verdadero, la mitad falso, y a no Q le di la mitad de la mitad, a R va a ser la mitad de la mitad de la mitad. O sea, 1 y 1, ¿sí? Lo único que ustedes tienen que hacer cuando armen las tablas para no equivocarse es ser lo más prolijo posible, ¿sí? Respecto de las filas y columnas. Está para después poder calcular bien. Bien, y ahora aparece Q. Q no es una letra diferente o no es una proposición diferente a las anteriores. ¿Por qué? Porque está relacionada con no Q. ¿Sí? Y si yo a no Q le di 2 verdaderos, 2 falsos, a Q le tengo que dar los valores contrarios, porque justamente son proposiciones contrarias, dicen lo contrario, pero están relacionadas. Es decir, que acá van a ser 2 falsos. ¿Alguien preguntó algo o alguien quiere ingresar? No habían levantado la mano. Diego, creo. Ah. Bueno, ¿quién había levantado la mano? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Recuerden que yo lo único que estoy viendo acá es la pantalla, ¿sí? Así que si tienen que cortar y hacer la pregunta, háganla tranquilos. La parte de él está muy grande. Sí, la otra está recuadrada. ¿No? Bueno, continuamos. Sí, Diego dice que quiere preguntar algo, pero no le deja habilitar el micrófono. Ah, está bien. A ver, Diego, si puedo... Bueno, no sé si querés incluso mandarme un audio por WhatsApp, me lo mandás y lo escuchamos. ¿Cómo sería si habría otra proposición? Bueno, algo que tenemos que corregir. Yo sé que la palabra proposición se confunde con preposición porque nosotros estamos acostumbrados, pero una preposición es algo diferente, ¿sí? Recuerden que es proposición, y ya que está, simplemente es para corregirlo. Y es habitual que nos equivoquemos, ¿está? Una preposición nos las enseñaron en lengua y nosotros tenemos proposiciones. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos otra proposición más? ¿Sí? Bien. Terminemos primero de ubicar estos valores y enseguida lo vemos. Entonces, Q
tiene los valores contrarios a no Q, es decir, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos y dos verdaderos. ¿Bien? Fíjense, entonces, obtenemos las 8 filas u 8 combinaciones y ustedes se van a dar cuenta que todas las combinaciones son diferentes, no hay ninguna que se repita y no falta ninguna tampoco. ¿Sí? Bien, ¿qué pasaría si yo tuviese una proposición que fuera simplemente por poner algo, nada más? Vamos a hacer algo simple. Bien. ¿Cuántas proposiciones nosotros tenemos acá en esta proposición compuesta? Es obvio, son 4. 4. Bien. ¿Sí? Igual, o sea, es interesante el hecho de que contesten por una cuestión de que es como que le vamos dando dinámica a la clase, nada más que por eso. A mí me ayuda y le vamos poniendo un poco de dinámica. ¿Tá? Así que por más que sean obvias alguna respuesta, no está mal que conteste, es que contesten. ¿Sí? Bien, 2 a la n. Son 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16. 16. O sea, va a ser una tabla que va a tener 16 combinaciones. ¿Está bien? Para la primera letra que aparece, van a ser 8 verdaderos, 8 falsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Bueno, para que tengamos en cuenta, son 8 verdaderos, 8 falsos. Si yo coloco los falsos arriba, es exactamente lo mismo. ¿Está? Bien. Q es una letra, y ya que está, vamos a agregar acá una implicación y no R, por ejemplo. Q es una letra totalmente diferente a no P. Entonces, si yo a no P le di la mitad verdadero y la mitad falso, a Q le tengo que dar la mitad, ¿sí?, de la mitad. Es decir, 4 y 4. Es decir, que serían 4 verdaderos, ¿está? 4 falsos, 4 verdaderos y 4 falsos. No los escribo simplemente por una cuestión de que es larguísima la tabla. Y no vamos a ver esta clase de tabla. Pero sí tienen que saber de qué se trata justamente. ¿Está? Entonces, con esto iríamos viendo el comportamiento de cada una de las proposiciones compuestas. Entonces, R es una letra totalmente distinta a Q y a no P. Es distinta a esos dos. Entonces, si yo a esta, a no P, le di la mitad verdadera y la mitad falsa, a Q 4 y 4, a R 2 y 2. ¿Sí? Entonces serían 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Está? Y después aparece S, que es totalmente distinta a las 3 anteriores. ¿Sí? Entonces ahí sí tengo que dar un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, ¿sí? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Entonces me va a quedar una tabla con 16 renglones. Esta es, bueno, no las escribí, pero ustedes se imaginan. Todos estos verdaderos, por ejemplo, estos 4 verdaderos combinados, ¿sí?, con esos 4 verdaderos de acá. Y estos 4 verdaderos combinados con estos 4 falsos. Estos 4 falsos combinados con estos 4 verdaderos. Y estos 4 falsos de no P combinados con estos 4 falsos de Q. A su vez, estos 4 verdaderos, ¿sí?, se combinarían 2 con 2 verdaderos y 2 con 2 falsos. Y así sucesivamente. Y por último, la última letra siempre va a quedar, la última letra que sea diferente, siempre va a quedar 1 y 1. ¿Qué pasa con no R? No R es lo contrario
de R. Es decir, que arrancaría con 2 falsos y 2 verdaderos y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Está bien? Entonces, para este caso, tendríamos una tabla de 16 combinaciones de valores de verdad. Y sería una tabla ya bastante compleja. O sea, lo que haríamos sería ver qué pasaría con cada una de esas combinaciones. ¿Qué pasaría con que la primera fila fueran todas verdaderas? ¿Sí? ¿Qué pasaría con que la... Bueno, no podría pasar eso de que fueran todas verdaderas, porque ustedes, al tener no R, seguramente si esta R en el primer renglón es verdadero, acá en el primer renglón va a ser falso, por ejemplo. Pero sí vamos a obtener todas las combinaciones de valores de verdad, no va a faltar ninguna teniendo en cuenta esta formulita que yo les di recién. ¿Está bien hasta ahí? Con un sí me conformo. Sí, sí. Buenísimo. Entonces ahí tenemos, bueno, ¿qué pasa? Obviamente no les voy a hacer una tabla o no les voy a dar una proposición compuesta con 4 letras, 5 letras que sean diferentes para armar una tabla de 16, una de 32, 64, no tiene sentido. El tema es que nosotros simplemente podamos ver que la proposición puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Y eso siempre va a depender de las distintas combinaciones que nosotros tengamos de valores de verdad. ¿Está bien? Bueno, volviendo con la tabla anterior, que era esta, que es la que nosotros vamos a resolver y es más cortita, ¿sí? Dijimos que teníamos 8 filas, entonces 8 combinaciones de valores de verdad, y queremos ver qué pasa con cada una de esas combinaciones. Cómo se comporta la proposición para cada combinación. Bien. Por ahí me acuerdo que Anthony me decía que no entendía el tema de las fuerzas. Bueno, yo lo que les decía es que el tema de las fuerzas de los conectivos, ¿sí? Los conectivos tienen fuerza respecto de quién se resuelve primero y quién se resuelve después. Así como nosotros sabemos que la multiplicación, división se resuelven antes que la suma y resta, acá también tenemos un orden para resolver. Y que los paréntesis y corchetes, ¿sí? También me dan a saber cuál es el orden para poder resolver. Entonces, por ejemplo, bueno, a ver, no. Escape. Ahí. Este, falso. Aprieto el botón y... Pero... Bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, ahí lo ven más o menos porque ya me las mandé, no sé qué apreté y... Bueno. Profe, quizá apretando el tilde que está al lado del lápiz. ¿Vos decís? Quizá. No sé. ¿Esto? No, el tilde. El de la izquierda. Ese. A ver. Quizá ahí se podrá mover. Ahí está, mirá, ¿viste? Esto. Ahí está. Gracias, muchas gracias. No. Bueno, listo. Volvemos. Entonces, acá tenemos la proposición y yo lo que quiero hacer es calcular. Habíamos dicho que los conectivos tienen fuerza. El primer conectivo que se calcula generalmente o se opera es la negación. Por ejemplo, esta. Pero ¿qué pasa? Esta negación está afectando al paréntesis. Entonces, no puedo resolver ahora. Es decir, no es que yo tomo este valor, ¿sí?
y lo niego, es decir, que este verdadero pasa a ser falso. Si yo hago eso, si yo hago todo esto, esto estaría mal. ¿Por qué? Porque la negación en este caso está afectando, como les decía recién, al paréntesis. Entonces, yo primero tengo que sacar el resultado de este paréntesis, que va a ser el que me va a quedar acá, ¿sí? Y luego poder negar. ¿Está? Entonces tengo que ubicarme respecto de estas cuestiones. Por otro lado, después íbamos a decir que el siguiente conectivo con mayor fuerza que la negación para resolver es la conjunción, ¿sí? Después la disyunción, después la implicación y por último la doble implicación. Ahora, esta fuerza siempre sirve para guiarnos cuando nosotros no tenemos ningún paréntesis. Imagínense esta situación. P, I, Q, implicación, R, doble implicación, S, O, T. Y acá, ya aquí está, a esto lo vamos a negar. Entonces, si ustedes miran bien, me dicen, yo lo primero que tendría que resolver es esta negación, ¿sí? Esta negación de acá. Bien, pero esta negación de acá está afectando a este paréntesis. Es decir, que yo primero tengo que obtener este resultado para poder negar. ¿Está bien? Entonces, ¿y hay otro lugar donde tenga paréntesis? No tengo ningún lugar donde tenga paréntesis, o sea que lo primero que voy a resolver es esto. ¿Sí? Y ahora sí, una vez que yo resolví este paréntesis, ahí sí, fíjense que ya no existen más paréntesis ni corchetes para resolver, es decir, que sí o sí voy a tener que tener en cuenta la fuerza de cada uno de los conectivos. Bien, ¿cuáles son los conectivos a resolver? Uno es esta conjunción, la otra es la negación, la doble implicación, ¿sí? Y la O, la disyunción. Según la fuerza, lo primero es la negación. Bueno, claro, ahora sí puedo aplicar la negación operando respecto de lo que me dé esto como resultado. Yo acá voy a obtener un resultado y a eso lo niego. Una vez que negué, ¿sí? O sea que lo primero que hago es esta negación. Una vez que negué, los otros conectivos que me van a quedar son este y este que marqué acá en azul. ¿Sí? Entre esos tres conectivos, según el orden que acá yo tengo, ¿sí? Está primero la conjunción y después la disyunción. Claro, la disyunción está a la derecha de esta doble implicación y la conjunción está acá. De alguna manera también nos da a entender de que sí o sí esto se resuelve por un lado y esto se resuelve por otro. Es decir, yo lo siguiente a resolver sería esta conjunción, lo siguiente sería esta disyunción. Estos me van a dar dos resultados, uno acá y el otro acá, y con esos dos resultados voy a poder calcular este de acá, la doble implicación. Justamente la doble implicación es la más fuerte de todas, esa se va a calcular último, teniendo en cuenta lo que decíamos recién, ese resultado de la derecha y el resultado de la izquierda. Más o menos. Bueno, cualquier cosita ustedes Sí. dicen. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Profe, no alcancé a entender, obviamente, el orden de resolver. Es decir, sabemos que los corchetes, lo primero se resuelven los paréntesis, después van los corchetes, y después cuando no tenemos nada, no alcancé a entender, me perdí cuál sería el orden, por qué se resuelve primero una parte, un término, después el otro. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer una proposición más cortita. Yo algo similar a lo que había dado recién. ¿Sí? Yo acá tengo tres conectivos. ¿Está bien? Esos tres conectivos que marqué son justamente los que yo tengo que resolver. ¿Cómo hago para saber qué tengo que resolver? Me fijo en este orden. ¿Sí? Bueno, en esta proposición que yo tengo acá, no hay ninguna negación, o sea que eso lo dejo. En segundo lugar aparece la conjunción, e incluso aparece antes que la disyunción. ¿Sí? Entonces, yo la conjunción la tengo que resolver primero, es decir que acá voy a obtener un resultado. Resultado 1. ¿Está? Entre P y Q. ¿Está bien? Porque esa conjunción está conectando a P y a Q. Ahora, lo siguiente a resolver según este orden es la disyunción.
Es decir, que yo lo que tendría que resolver ahora es esto. ¿Entre quién? Entre P y R. Entonces con eso voy a obtener un resultado 2. Y recién ahí voy a calcular la doble implicación que también me aparece en esta proposición. Ahora, para resolver esta doble implicación, ¿sí?, que va a tener un resultado 3, voy a obtener que tomar valores. ¿Esos valores de dónde van a salir? De acá y de acá. ¿Se entiende más o menos la idea? Bien, mi consulta ahora es, esa tabla, esa relación, digamos, entre conectores, entre los, ¿cómo es? Sí, entre los conectivos. Entre los conectivos, ¿lo podemos tomar como una fórmula de siempre así? Como por Siempre ejemplo, es así. Es lo mismo que en matemática cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que resolver, y ya que está, ponemos algo diferente. P y Q o R, implicación S. O sea, lo di demasiado obvio. Vamos a hacer así. P implica Q y R o S. Fíjense, no hay ningún paréntesis. ¿Está? Según el orden, ¿qué tengo que resolver primero? Esto de acá. Me va a dar un resultado 1. Después me quedan dos conectivos. Esta implicación que estoy rayando y esta disyunción. Ahora, entre esos dos, acá el orden me dice que antes que la implicación está la disyunción. O sea que yo sí o sí tengo que resolver esto de acá. ¿Sí? Bien, para resolver eso de ahí, tengo que utilizar el valor que esté acá y el resultado que esté a la izquierda. O sea que ya tengo, entre estos dos, yo voy a obtener un resultado 2. Y ahora recién puedo calcular la implicación, que va a ser entre lo que tenga acá y el resultado de todo esto, porque toda esta proposición yo la calculé recién, ¿sí? A medida que yo voy obteniendo resultados, esos resultados, ¿sí?, los tengo que tomar para todo lo que fui calculando, ¿sí? 1 es el resultado de esto que está dentro del círculo este. 2 ya es el resultado de esta disyunción, pero no se calcula entre R y S, se calcula con el resultado del círculo y la S. Y 3, este resultado que falta acá, se va a calcular entre lo que esté a la izquierda, que es una sola proposición, y tiene un valor de verdad, por supuesto, y lo que está a la derecha. Pero lo que está a la derecha ya lo calculé. ¿Y cuál es el resultado de lo que está a la derecha? Este 2. Entonces, entre eso y eso, nosotros obtenemos el resultado final. ¿Más o menos? Sí, ahora sí, me faltaban, tenía la fórmula de 2 a la n, tenía los paréntesis y los corchetes y me faltaba el orden de los... Bien, y este orden siempre es igual, porque esto es igual que en matemática cuando nosotros decimos, si yo tengo 2 por 3 más 4 dividido 2, ¿sí?, esta operación es más fuerte que esta y esta, ¿sí? Primero yo tengo que calcular esta multiplicación, tengo que calcular esta división y los resultados son los que voy a sumar, ¿sí? Es decir, que esta operación a mí me da 8. ¿Pero por qué? Porque yo respeté, ¿sí?, la fuerza que tiene cada una de los operandos, de las operaciones. ¿Se entiende? Y ahora entiendo por qué dice la palabra fuerza. Claro. Está bien. Sí, por ahí... Bueno, en realidad es simplemente un orden, ¿no? Claro, yo probablemente me quedo con los conceptos y hasta que no lo entiendo me cuesta razonar, probablemente, porque a veces le doy demasiado significado, pero bueno, entiendo así. No hay inconveniente, no hay problema. Y acá, ¿qué cambiaría esta operación? Que yo colocara esto. Ahí la suma pierde fuerza. Es decir, que primero voy a tener que calcular la suma y después ver entre estos dos qué es lo que voy a calcular primero. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, teniendo en cuenta eso, ya sabemos el orden. Este es el orden de resolución. Ya tenemos las combinaciones de valores de verdad para esta proposición, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular. Bien, ya esta negación está calculada. Recuerden que yo les decía que esto yo, por ejemplo, podría decir,
este verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, puede ser el valor de Q. Imagínense eso. Entonces, yo lo niego. Al negarlo me quedaría este falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Está bien? Y con este valor y este valor de acá, ahora sí voy a calcular la conjunción. Bien, y me quedan un montón de valores, todos apretados ahí dentro de lo que estoy haciendo, dentro de la tabla. Entonces por ahí no se hace muy entendible, se hace más complejo para poder entenderla. Y fíjense que pasa lo que yo les decía hace un ratito. Lo único que pasó es que estos dos, ¿sí? Estos dos valores fueron a parar acá abajo y estos dos valores de acá fueron a parar acá arriba. Las combinaciones siguen siendo las mismas, a fin de cuentas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, por eso es que yo digo, no hagamos esto de cuando tengamos una proposición negada, una proposición simple, como Q en ese caso negada, no neguemos, sino que el valor que demos acá, ¿sí? El valor que nosotros escribamos acá, ya sea directamente para no Q. Si ustedes quieren empezar con falso, falso, no hay problema, pero escriban solamente una sola columna que esté relacionada a esa proposición, para no tener este embrollo de que tenemos demasiados valores y después no sabemos por dónde seguir, ¿sí? Entonces, los dos verdaderos, los dos falsos, los dos verdaderos, los dos falsos son para no Q. No Q está resuelto. Es más, no Q está resuelto porque acá justamente acá apareció Q y Q tiene los valores contrarios. Bien, entonces, ¿qué resuelvo primero? Los paréntesis. Este de acá, y puedo resolver, si quiero, este de acá. ¿Sí? ¿Qué nos tenemos que acordar para resolver? Nos tenemos que acordar lo siguiente. Las conclusiones. Primero, yo acá tengo una conjunción, la I, ¿se acuerdan? La conjunción tiene una conclusión, que es verdadera cuando todas sus componentes sean verdaderas. Único caso, único caso. Para cualquier otro caso, la conjunción es falsa. Entonces, ¿en qué fila tenemos la conjunción verdadera? Primera y Las primeras segunda. dos. La primera y la segunda. Perfecto. Primera y segunda fila son verdaderas. ¿Sí? Las demás ya sabemos entonces que son falsas. Ni siquiera hace falta estar buscando mucho. ¿Sí? Lo único que tenemos que encontrar es verdadero, verdadero. Entonces, para todo lo demás, es falso el valor de verdad. ¿Sí? Es decir, que entre estos dos yo calculé este de ahí. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? Bueno. Ahora, ya tengo el resultado del paréntesis. Vamos a este otro paréntesis. ¿Sí? Bien, tengo una disyunción. Ahora esto es diferente porque la disyunción es falsa cuando todas sus componentes sean falsas. Único caso, no existe otro caso. Para todo otro caso es verdadera. Entonces yo voy a ubicar dónde tengo filas falsas. ¿En qué filas tengo esa situación? En la 2 y en la 6. Y en la 6. Y la última. Y en la última. Ah, no. Sí. Y la última. ¿Está bien? A ver si está bien esto. Esto es verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Este es falso, falso, verdadero, falso, falso. Acá está mal. Ah. Exactamente, ese está mal. Estas cosas no crean que yo las veo rapidito, simplemente porque hay cosas que las tengo memorizadas y bueno, y que entonces hace dar cuenta de que está mal. Entonces acá sería verdadero, verdadero. ¿Bien? Entonces, este falso de acá lo tengo que borrar. Es un error mío, por supuesto. Así que, bien, entonces, las únicas situaciones falsas, ¿sí? Son el segundo renglón y el sexto renglón, ¿no? La segunda fila y la sexta fila. ¿Está? Todas las demás filas van a ser verdaderas. Y justamente, ¿por qué? Porque no cumplen con esta conclusión, que tengo que tener todas las proposiciones falsas para que sea falsa. ¿Está bien? Entonces, esta y esta son verdaderas.
Bien, ¿entre qué se calculó? Entre esos dos valores. Bueno, continuemos. Tengo que seguir calculando. Ahora sí, ya están calculados los paréntesis. ¿Qué me queda calcular? Me queda esta negación de acá y esta implicación de acá. ¿Sí? Entre esta negación de acá y esta implicación de acá, ¿qué calculo yo primero? Negación. Perfecto. La implicación. A ver, la implicación, ¿por qué la implicación? Y para calcular los dos valores de los que están entre paréntesis y después negarlos. Yo me aferro a la tabla No, que vio recién. tenés que hacer la negación por el poder que tiene la negación, por la fuerza que tiene la negación. Exactamente. Fíjense que esta negación, para yo poder hacer eso que me decían recién, esto tendría que estar así. Si esto estuviese así, esta negación estaría afectando a toda la proposición. Entonces yo ahí sí calculo la implicación y después esa implicación se niega. ¿Está bien? Esta negación, ¿sí? Por favor, y me dicen si lo entienden. Esta negación solamente está afectando a este paréntesis, nada más. Para que afecte a toda la proposición, todo esto tendría que estar encerrado entre corchetes. Entonces, solamente está negando el paréntesis, es decir, que niega a este resultado. Ahora, lo que yo preguntaba recién era lo siguiente. Tengo esta negación que afecta a este paréntesis, tengo esta implicación. Acá nosotros tenemos un orden. Entre negación e implicación, el que tiene mayor fuerza es la implicación, es decir, se resuelve último. Siempre el que tiene mayor fuerza se resuelve último. O sea que lo primero que voy a resolver es esta negación. ¿Qué es lo que afecta a esta negación? A este resultado. ¿Está bien? Es decir, que todos estos resultados que yo tengo acá, tengo que negarlos. Es decir, que estos dos verdaderos pasan a ser falsos y todos estos falsos pasan a ser verdaderos. ¿Está bien? Entonces, ¿y este resultado que calculé recién? ¿De qué sería el resultado? Es el resultado de toda esta parte. ¿Sí? Y este paréntesis tiene un resultado. Perdón. Este paréntesis tiene un resultado, este de acá. Ese resultado es este. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá dijimos verdadero. Bien. Entonces, ahora, vamos a calcular el resultado final. ¿Cuál va a ser el resultado final? El de la implicación. Esta implicación, ¿entre quién y quién se va a calcular? Entre el resultado de toda la proposición izquierda y el resultado de la proposición derecha. La izquierda tiene este resultado de acá. Y la derecha tiene este resultado de acá. O sea que entre estos dos vamos a calcular la implicación. ¿Está bien? Bien, ¿qué tenemos que saber para poder calcular la implicación? La implicación es falsa solamente cuando tengo antecedente verdadero y consecuente falso. Nada más. Único caso. Antecedente verdadero, consecuente falso. ¿Qué quiere decir eso? No vale si está dado vuelta. Es decir, que si yo tengo falso implica verdadero, esto es verdadero. No me da falso. Única situación en que da falsa la implicación, ¿sí? Es cuando tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso. Entonces, lo que voy a hacer es buscar eso. ¿Dónde tengo antecedentes verdaderos? A partir de la tercera fila hacia abajo tengo antecedentes verdaderos. Y busquemos cuáles tienen consecuentes falsos. Entonces, el único que tiene consecuente falso es este. ¿Sí? Es decir, que esta fila va a ser falsa. ¿Alguna más va a cumplir con esta situación de acá que estoy apuntando? Ninguna. Ninguna más. Es decir, que todas las demás situaciones van a ser verdaderas. ¿Sí? Y este es mi resultado final. Es decir, que lo que yo estoy viendo acá es cómo se comporta esta proposición para cada una de las combinaciones de verdad.
¿Sí? Entonces, de casualidad salió algo muy parecido a lo que vimos en la clase presencial. ¿Sí? Es casi verdadera siempre. Hay una situación donde esa proposición es falsa. ¿Cuándo es falsa? Cuando P sea falsa, cuando no Q sea verdadera y cuando R sea falsa. En esa situación, esa proposición es falsa. ¿Sí? Y le habíamos dado un nombre a esta clase de proposiciones. A esta clase de proposiciones le habíamos dado el nombre de contingencia. ¿Sí? Es una proposición que puede ser verdadera o falsa. ¿Está? Va a depender de la combinación que nosotros elijamos. ¿Se entiende? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, esto como sabemos, bueno, después, después lo verificamos, pero va a quedar grabado. Esperemos que sea así. ¿Sí? Yo no voy a borrar igual las pantallas por si acaso. Vamos a crear otra directamente. Por si las necesitamos después para sacarle foto o hagamos así. A ver. Bueno. A ver si me deja. No, no me deja. Ya estoy, ¿eh? No se me... Ustedes me dicen si les llega o algo por el estilo. A ver si puedo hacer esto. Bueno, después se los mando, ¿sí? Por la lista de difusión le mando las imágenes, por ejemplo, que fuimos, por si acaso, que fueron quedando, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a ver una tabla, ¿sí? También otra vez. Vamos a colocar, por ejemplo, no P implica S, y R, doble implicación sería negación de no RO o RO, a ver si me queda bien esto. Bien, a ver si es cierto.
Bueno. Acá nosotros tenemos otra proposición, ¿sí? Me voy a arriesgar. Creería que va a dar una tautología. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuántas proposiciones tenemos en esta proposición compuesta? 3. 3. Es decir, que también va a tener 8 filas, ¿sí? Entonces arrancamos. Para la primera letra que aparece, la mitad verdadero y la mitad falso. Bien. Aparece S, que es totalmente diferente a no P, es decir, que va a ser 2 y 2. Van a ser 2 verdaderos, 2 falsos, etcétera, etcétera. R, una letra totalmente diferente a las anteriores, es decir, que una y una. Bien. Aparece no R acá. Entonces van a ser los valores contrarios a R. Aparece no P es exactamente la misma que no P. Entonces tiene que tener los mismos valores. Aparece no S va a tener los valores contrarios a S. Bien, empiezo a resolver. ¿Qué voy a resolver primero? Los paréntesis. Acá tengo una implicación. Implicación. Antecedente verdadero, consecuente falso es el único caso en que la implicación es falsa. Entonces, busco esa situación, ¿sí? Entonces sería acá, antecedente verdadero, consecuente falso, acá, y ninguna otra situación. Es decir, que todo esto va a ser verdadero. ¿Estamos bien hasta ahí? Ustedes me dicen, ¿eh? Sí. Sí, sí, profe. Bárbaro. Entonces, ahora vamos con este otro paréntesis, porque dijimos que los paréntesis vamos a resolverlos primero, etcétera, etcétera. Bien, conjunción. La conjunción es verdadera cuando todas sus proposiciones componentes son verdaderas. Es decir, esto. Conjunción es verdadero cuando tengo todo verdadero. Entonces, va a ser en este caso y en este caso. No hay ninguna otra situación en donde tenga las dos proposiciones verdaderas. Es decir, que todo lo demás va a ser falso. Bien, ¿cómo continuamos? ¿Cuál es el conectivo más fuerte y que encima no tiene paréntesis? Según esa proposición. La conjunción. La doble conjunción. Esta se llama negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. Ah, la doble implicación. Ahí está. La doble implicación, esta de acá. Y no tiene paréntesis, no está metida dentro de un paréntesis, ni corchete ni nada por el estilo. Entonces quiere decir que es como que me separa en dos términos, en este y en este otro. Es decir, que acá va a quedar el resultado final. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, Sí. bárbaro. Vamos a marcarlo de vuelta solamente para que quede ahí. Sí, yo sé que esto va a ser el resultado final. Entonces, vamos para el lado izquierdo. Yo ya resolví el paréntesis. Entonces, a mí lo que me está faltando, vamos a colocarlo con otro color, es esta conjunción. Esa conjunción se va a calcular entre este resultado y este de acá. Voy a obtener esa conjunción. ¿Qué sé yo de la conjunción? Ya la tenemos en este lugar. Es verdadera cuando todas sus componentes sean verdaderas. Y no se refiere a esta componente y esta componente. No. De esta conjunción se va a calcular con este resultado y este. Entonces, en este caso, se da que los dos son verdaderos, entonces yo puedo poner verdadero ahí. ¿Sí? Tenemos, entonces, esta primer fila es verdadera. ¿Dónde más? Acá y acá. Recuerden que se saca con el resultado del paréntesis y el valor de R. Entonces, ahí también tengo verdadero. ¿Y hay otro lugar más donde tenga verdadero? No. Quiere decir que para todo lo demás es falso. Y ya tengo en azul sí. En la anteúltima no es verdadero. Tenés razón, mirá. Ah, Acá. sí.
Verdadero, verdadero, exactamente. Este y este. ¿Sí? Entonces tenemos verdadera la primera fila, verdadera la quinta y verdadera la séptima. ¿Está bien? Y falso la última. ¿Sí? Bien. Entonces, esto que quedó en azul es el resultado de la parte izquierda de la doble implicación. Ahora vamos hacia la parte derecha. ¿Está? Entonces, acá nosotros tenemos que resolver una disyunción. La disyunción es falsa cuando todos sus componentes sean falsas, es decir, falso, falso, falso. ¿Sí? Acá no, acá no, acá no, acá sí, entre este valor y este valor. ¿Sí? Bien, este no, este sí, entre este valor y este valor. Y el último no. Es decir, que los otros renglones, las otras filas, las otras combinaciones son todas verdaderas. ¿Sí? Entonces, y este azul se calculó entre este valor de acá y este valor rojo. Vamos a sacar la flechita y vamos a poner la flechita acá. Y el resultado azul se sacó entre el resultado rojo y el valor de no R. Que dijimos que no R no lo vamos a cambiar el valor, ya está. Este valor que está acá es para no R. Bien. ¿Yo ya puedo calcular la doble implicación? No. Faltaría la negación, ¿o no? Falta negar antes de- Exactamente, faltaría la negación. Y esa negación va a afectar, ¿sí? Ya que está, ponemos otro color. Esa negación va a afectar a todo el corchete. Es decir, este corchete tiene un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Este de acá. Entonces, a ese valor va a ser el que va a afectar la negación. ¿Sí? Bueno, todo lo que es falso pasa a ser verdadero y todo lo que es verdadero pasa a ser falso. Es decir, este falso cambia a verdadero, este verdadero cambia a falso, este verdadero cambia a falso, este verdadero cambia a falso, falso verdadero, verdadero falso, falso verdadero y verdadero falso. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Y ahora sí vamos a calcular el valor final. Y tengo que tener en claro cuáles son los valores con los que yo tengo que calcular el valor final. El valor final va a ir acá. ¿Sí? El valor final va a ir ahí. ¿Cuál es el resultado de la izquierda? El azul. Este. ¿Y cuál es el resultado de la derecha? El verde. Entonces, entre esos dos valores voy a calcular la doble implicación. Bueno, ¿de qué nos tenemos que acordar? Que la doble implicación es verdadera cuando tiene valores iguales. Si tengo verdadero, verdadero, falso, falso, la doble implicación es verdadera. Bueno. ¿Sí? Veamos a ver qué pasa. Primera fila. ¿Son iguales? Sí. Sí, exactamente. Es este y este de acá. La segunda fila, la tercera también, la cuarta también, quinta, sexta, séptima y octava. Es decir, que todas las filas tienen el mismo valor de verdad. Es decir, que para todos los casos la proposición va a ser verdadera. Una tautología, ¿eh? Es una tautología. ¿Por qué? Porque nosotros definimos que una tautología es toda proposición compuesta. Esta es una proposición compuesta, ¿sí? Esta de acá es una proposición compuesta y es verdadera siempre, sin importar qué valores de verdad tenga cada una de las proposiciones simples, ¿sí? Fíjense que tenemos un montón de combinaciones y así todo, siempre, siempre me da verdadero el resultado final. El profe siempre tiene razón. Algo así. Entonces, para este caso, esta proposición es una tautología. ¿Hay alguna manera de darte cuenta que es una tautología sin hacer todas las tablas de verdad? Sí, y va a depender de la proposición, si es muy larga y bueno, tenés que
tener mucha práctica. Yo, por ejemplo, esta proposición que ustedes ven ahí, la inventé recién. Y es porque me sé algunas reglas que vamos a ver más adelante. ¿Está? Y después también tienen que tener práctica para poder recordar la regla, darse cuenta de que existe una tautología. ¿Sí? Porque esto sigue un poquito. Pero, como te decía, hay reglas, ¿sí?, que hacen saber que yo al armar una proposición puedo tener una tautología. Y que fue lo que utilicé yo justamente para crear esa proposición simbólica. ¿Está bien? Ok, se entendió. Bien. Ahora, más adelante, no queda mucho para eso. Las vamos a ver esas reglas, ¿sí?, que se llaman equivalencias lógicas, que trata justamente de proposiciones que son iguales y se escriben diferente. Entonces, una particularidad en este caso para esta proposición es que lo que está a la izquierda de la doble implicación, y por eso utilicé una doble implicación, porque algunas veces es más fácil armarla con esa doble implicación. Lo que está a la izquierda de la doble implicación es exactamente lo mismo que lo que está a la derecha. Entonces, yo de alguna manera justamente juego con eso. Sé que esas dos proposiciones son iguales y cuando las una con una doble implicación me va a dar una tautología. Pero eso no lo tienen que saber ya. Por ahora estamos en que una proposición es tautología si cuando yo armo una tabla de valores de verdad, su resultado final siempre da verdadero. ¿Está bien? Eso por Bien. ahora. Bueno, entonces. Perdón, bien. profe, a ver Sí. si entendí. Para resolver esta doble implicación, sí, sin llegar a hacer toda esta tabla de valores de verdad, la puedo resolver la tabla de valores de verdad aplicando ¿cómo se llama esto? Los equivalencias lógicas. Las equivalencias lógicas. No Sí, tenía que hacer toda la tabla completa. O sea, si vos supieras utilizar las Sí. equivalencias lógicas, te darías cuenta de que es una tautología, por ejemplo. Claro, porque sin necesidad de hacer toda la tabla, puedo resolverla con las equivalencias. Está bien. Claro. ¿Sí? Y no siempre sucede. Hay veces que te das cuenta de otra manera, dependiendo de lo que vos utilices, el método que utilices. ¿Sí? Pero bueno, por ejemplo, las leyes que yo voy a enseñarles más adelante, ¿sí?, justamente no las vamos a utilizar para este tipo de cosas. ¿Sí? Yo lo que sí voy a decirles a ustedes es, averigüen si la siguiente proposición es una tautología o no, por ejemplo. ¿Está? Entonces sí o sí van a tener que hacer la tabla de valores, porque de alguna manera también no se trata solamente del hecho de saber si es tautología, sino que ustedes se den cuenta de que las proposiciones pueden ser muchas y siempre se comportan de manera diferente. La anterior, la que vimos anteriormente, esta de acá, ¿sí?, no es una tautología. Esta es una contingencia. Se comporta como verdadera y como falsa, dependiendo de la combinación, dependiendo de la situación. En cambio, esta otra que vimos recién es una tautología y sin importar cuáles eran los valores, siempre va a ser verdadera. Y así también vamos a tener lo siguiente. Si yo tuviese una proposición, vamos a colocar una proposición cortita. Imaginémonos que tenemos la negación de P implica Q, ¿sí? Conjunción sería no P o Q. Y vamos a colocar paréntesis acá. Bien. ¿Quién me sabe decir cuántas combinaciones de valores de verdad tiene esta proposición? Es una proposición compuesta y quiero armar la tabla de valores de verdad. ¿Quién me sabe decir cuántas combinaciones tengo? 3. No. 4. 4, exactamente. ¿Por qué? Porque es 2 a la n. ¿Cuántas letras participan acá? 2. 2. Es decir, 2 al cuadrado. Esto es igual a 4. Son 4 los renglones que yo tengo. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo dispongo esas 4 filas? De la siguiente forma. Para la primera letra que aparezca, doy la mitad verdadero y la mitad falso. Para la siguiente, como es totalmente diferente, doy 1 y 1. ¿Sí? Para esta, los contrarios a P. Y esta Q va a tener los mismos valores que Q, porque no se niega, es la misma. ¿Está? Entonces, verdadero o falso, verdadero o falso. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué pasaría si yo tuviese P implica P? ¿Cuántas combinaciones tengo? 2 nada más. 2 nada más. Verdadero o falso, por ser la misma letra, verdadero o falso. Y ahí nomás calculo. ¿Sí? Bien, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, tengo que calcular el valor de verdad de esta proposición. ¿Qué resuelvo primero? Los paréntesis. Bien, ¿qué me tengo que acordar? Primero, que se va a resolver entre P y Q. Y que tengo una implicación. Entonces, la implicación es falsa cuando tengo antecedente verdadero y consecuente falso. En ninguna otra ocasión más. Es decir, que es falsa solamente acá. Para todo lo demás, verdadero. Ahora, el otro paréntesis resuelvo. Disyunción. Disyunción es falsa cuando todas sus proposiciones componentes son falsas. ¿Dónde sucede eso? En el segundo renglón. Acá es falso. Todo lo demás es verdadero. ¿Sí? Bien, me quedan 2 conectivos para resolver. Uno es esta negación y el otro es la conjunción. ¿Cuál se resuelve primero? La negación. La negación, claro, porque recuerden que es negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. ¿Sí? Entonces, la negación. Ahora, ¿qué afecta a la negación? Al paréntesis, es decir, a este resultado. Todo lo que es verdadero pasa a ser falso y todo lo que es falso pasa a ser verdadero. Listo, esta negación me dio este resultado. Bueno, ¿qué me falta resolver? La disyunción, la conjunción, la I. ¿Entre qué? Entre el resultado de este lado y el resultado de este otro lado. Un resultado es este. ¿Sí? Otro resultado es este. Entonces, entre esos 2 resultados, yo calculo la conjunción. ¿Qué es lo que nos tenemos que acordar? Que la conjunción, Si son dijiste los dos bien. valores verdaderos, dos verdaderos. Si no, Exactamente. ¿Eso va a suceder alguna todo vez? falso. Todo falso. ¿Sí? Da esta proposición siempre falsa, independientemente de los valores que tengan cada proposición componente. ¿Cómo se llaman estas clases de proposiciones? Se llaman contradicciones. Entonces esta es una contradicción. ¿Se entendió? Sí. 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 Bueno. Bien. Entonces, tenemos algunos conceptos ya y ya sabemos lo que es una tabla de valores de verdad que sirve para saber cómo se comporta una proposición y dentro de eso descubrimos que hay algunas que se llaman contingencia, otras que se llaman tautología y otras que se llaman contradicción. Nosotros vimos primero una contingencia, pero podríamos hacer al revés. Ahora que sabemos qué es una tautología y qué es una contradicción, podemos decir que una contingencia es toda proposición que no es tautología ni contradicción. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá. Bueno, supongo que volverá.
Ahí está. Hola. No se me fue. Hola, hola, hola. Hola, Bien. hola. Bueno, me fui solo, ¿eh? Así que, bien. Entonces, lo vamos a hacer después. El tema es, yo voy a mandar las imágenes de las tablas que hicimos después, ¿sí? Se las envío por WhatsApp. Entonces, lo que tenía ganas de hacer era justamente no salir del Meet, era simplemente mostrarles que voy a habilitar, bueno, ustedes vieron que acá estamos en la plataforma, ¿sí? Y tenemos la presentación de matemáticas, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Y acá tenemos un trabajo, ya para empezar, ¿sí? Que es el que les voy a dejar. Pero lo vamos a leer un poquito, nada más, como para entender, ¿sí? Trabajo práctico número 1, y para entender qué es lo que ustedes tienen que hacer. Trabajo práctico número 1 dice, a continuación veremos una serie de ejercicios, no sé si ven bien ahí, a ver, lo agrandé un poco. Dice, a continuación veremos una serie de ejercicios que refieren a los temas vistos hasta ahora en clase. Varios de los ejercicios fueron traídos de trabajo práctico generado en la Universidad Nacional de Comahue, ¿sí? Bueno, esto por ahí yo próximamente lo tendría que modificar, ¿sí? Para no tener inconvenientes. Y dice lo siguiente, siendo P, Juan es feliz, Q, Juan estudia lo que le interesa, R, Juan realiza un trabajo que le agrada, enunciar en forma coloquial las siguientes proposiciones simbólicas, ¿sí? Entonces, la primera proposición es P, doble implicación, Q o R, ¿sí? Ustedes recuerdan, no recuerdan, porque les dije que no escribieran, ¿sí? Bueno, pero el tema es lo siguiente, se trata de que cada una de estas proposiciones que están en forma simbólica, yo las tengo que escribir coloquialmente, es decir, en forma de oración, expresarlas como oraciones, teniendo en cuenta cada uno de estos conectivos, ¿sí? Recuerden que esta es una O, esta es una doble implicación, ¿sí? Y saben que P es esta proposición, Juan es feliz, Q, Juan estudia lo que le interesa, R, Juan realiza un trabajo que le agrada, ¿sí? Traten de tener en cuenta que hay paréntesis, etcétera, etcétera. Entonces, traten de sacar ustedes cómo quedaría escrita esa oración. No importa si está bien o está mal. Esto de alguna manera también está relacionado con lo que nosotros hemos aprendido alguna vez en lengua o en gramática, ¿sí? Quizá no lo recuerden, pero inconscientemente quizás sí. Entonces, ustedes escriban, ejerciten, estas proposiciones que están en forma simbólica, las tienen que escribir o las tienen que expresar como si fueran como una oración. Profe, Sí. y en caso, por ejemplo, bueno, en los dos que hay paréntesis, ¿deberíamos Sí. escribir primero lo del paréntesis de forma coloquial y después, por ejemplo, la P en el primero? Podrían hacerlo, ¿sí? Y si no, para darte cuenta, escribí lo que está dentro del paréntesis y después escribílo nuevamente, pero colocando adelante la P, ¿sí? Por ejemplo, da la casualidad que esto también justamente tiene una ley que dice que la doble implicación es conmutativa. ¿Se acuerdan lo que es conmutativo? Sí. Sí. Por ejemplo, en la suma, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. ¿Sí? Esa es la conmutatividad en la suma. Acá pasa exactamente lo mismo. Que el paréntesis yo lo escriba coloquialmente primero y luego escriba a P, sería lo mismo que P doble implicación QR, como está acá. ¿Sí? Estaría bien. Pero bueno, traten de hacerlo como está. A ver qué sale, ustedes qué se imaginan respecto de lo que nosotros tenemos que hacer ahí. ¿Sí? Lo que sí ya saben es que A y B están escritas en forma simbólica. Yo lo que necesito son las oraciones. ¿Está? El ejercicio 2, en cambio, dice,
Expresar en forma simbólica las siguientes proposiciones coloquiales. Sabemos que P es estudio lógica, Q estudio matemática, y yo acá les doy 4 oraciones. Yo estudio lógica, pero no matemática. Yo estudio lógica o matemática, pero no ambas. Es falso que, coma, yo estudié matemática o lógica. No es cierto que, coma, si estudio lógica, entonces no estudio matemática. Bien, tienen que identificar a P y tienen que identificar a Q en esas oraciones e identificar los conectivos. ¿Está? Identificar los conectivos. Una vez que ustedes identifiquen a P y a Q en las oraciones y los conectivos, las escriben en forma simbólica. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Fíjense, esto quiero que ustedes lo averigüen. Fíjense que aparece la palabra pero. Resulta que pero, en gramática, es un conectivo, es un conector. Resuelvan, googleenlo, lo que ustedes quieran. Fíjense a quién reemplaza. Nosotros ya sabemos cuáles son los conectivos. La conjunción, disyunción, implicación, doble implicación. Es decir, la I, la O, sí, solo sí, si pasa tal cosa, entonces tal otra, etcétera, etcétera. Fíjense en estas oraciones a quién reemplazaría el pero. ¿Está? Tiene esa trampita nada más. Entonces tienen que pasarlo a simbólica. Bien. El tercer ejercicio dice lo siguiente. Si P, Q, R son proposiciones verdaderas, ¿sí? P, Q, R son proposiciones verdaderas. S, T y U son falsas. Decir cuál o cuáles de las siguientes proposiciones compuestas son verdaderas. O sea, a fin de cuentas tienen que analizar cuál es verdadera y cuál es falsa y después contestar cuáles son verdaderas. ¿Se entiende? Bueno, esta clase de ejercicio se hace de la siguiente forma. Doy algo simplecito. Imagínense que yo tengo una proposición, no P, implica R y vamos a colocar la negación de la negación de S. ¿Sí? Y yo les doy como información, porque ustedes fíjense que les daba información. Tales proposiciones eran verdaderas y tales proposiciones son falsas. Y yo les digo en este caso que P es una proposición verdadera, que R es una proposición falsa y que no S es una proposición falsa. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar estos valores de verdad, los voy a reemplazar en esta proposición. Como P es verdadera, no P, ¿cómo es? Falsa. Falsa. Entonces yo acá abajo voy a colocar el valor falso. Como R es falsa, esta R de acá también lo es. Como no S es falsa, esta no S de acá también lo es. ¿Sí? Bien, y empiezo a resolver. Yo acá tengo un solo renglón. Resuelvo tal cual como hago en las tablas de valores, de verdad, pero solamente que no tengo muchas combinaciones. Ya tengo los valores específicos de cada una. No les estoy diciendo que P puede ser verdadero o falsa, R también y S también. No, yo ya les estoy dando valores específicos. No P es falso, R es falso, no S es falso. Teniendo en cuenta esos valores, calcular el valor de verdad de esta proposición. Bien, ¿qué se calcula primero? Las negaciones. Bueno, este falso ya se corresponde con no P, así que directamente no lo puedo calcular. Bien, y acá esta negación afecta a S y este falso ya se corresponde con no S. O sea que lo que podría hacer es negar esto, ¿sí? Que sabemos que como no S es falso, entonces todo esto pasaría a ser verdadero, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, puedo resolver eso o arrancar desde el paréntesis. ¿Qué sabemos? Dentro del paréntesis hay una implicación. Sabemos que la implicación es falsa cuando tengo antecedente verdadero y consecuente falso. Entonces, en este caso, ¿cómo daría? Y vamos a hacer lo siguiente, ya que está, como es un solo renglón, vamos a ir indicando entre quién y quién resuelve y colocando el resultado. ¿Qué resultado da acá? Verdadero.
Bien. Este verdadero es el resultado del paréntesis. Bueno, ¿qué me falta por resolver? Me falta por resolver esta conjunción y esta negación. Dijimos que la fuerza dice que esta negación es lo que se resuelve primero. ¿Y esta negación a quién afecta? Al falso ese. Es decir, que yo acá voy a hacer así. Voy a colocar una llave, que esta llave, ¿sí?, toma a la negación y al paréntesis. Este falso, al negarse, pasa a ser verdadero. Y ahora sí, por último, me falta la conjunción. Y la conjunción es verdadera cuando todas sus proposiciones componentes son verdaderas. Es decir, que como acá tengo verdadero y acá tengo verdadero, esto me da un resultado verdadero. Es decir, esta proposición es verdadera para estos valores de verdad. ¿Se entiende la idea? Una tautología. En este caso podríamos decir que es una tautología, pero cuando es realmente una tautología, nosotros tenemos que analizar todas las situaciones. Claro, la tabla de valores completa tiene que dar... Exactamente. Entonces, en este caso, como tenemos una combinación específica, no lo podemos decir, no lo podemos asegurar. ¿Está bien? Bueno, entonces, en este ejercicio tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos el inciso A, una proposición compuesta, el inciso B, otra, y esta última otra. ¿Sí? Tenemos el valor de cada una de las proposiciones. PQR son verdaderas, STU falsas. Calcular el valor de cada una, como hicimos recién en el ejemplo. Y en el 4, ¿sí?, dice, verificar si la información dada es suficiente para encontrar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Por qué? ¿Por qué verificar si la información dada es suficiente? Porque yo estoy dando poca información. Yo estoy diciendo acá, por ejemplo, en esta proposición, que todo esto es verdadero, pero no les di el valor de Q y no les di el valor de P. Pero bueno, y entonces, teniendo en cuenta ese valor verdadero, quiero ver si puedo calcular el de todo. ¿Sí? Bueno, sé que en el inciso B también les doy el valor de P, les doy el valor de no Q, pero no les doy el valor de R. ¿Sí? En el inciso C les digo que P o Q se refiere a todo, ¿sí? Es falso. Entonces, ahí ustedes tienen que pensar en lo que hemos visto. Si P o Q es falso, capaz que me da un indicio de cómo es P y de cómo es Q. Tienen que fijarse en las conclusiones. Y teniendo en cuenta eso, verificar si yo puedo calcular el valor de verdad del ejercicio C. ¿Sí? Bueno, después habla de tabla de valores. Así serían estos ejercicios. Vamos a dar un ejemplito, ya que está. ¿Sí? Imagínense la siguiente situación. Yo les digo, en la clase presencial, en una de las clases presenciales, nosotros habíamos visto lo siguiente, que algunas veces se podía calcular el valor de verdad de una proposición compuesta sin saber el valor de todo. Por ejemplo, vamos a hacer así. Yo les digo, tengo una implicación entre P y Q y R o S. Y les digo que la S es verdadera y que la P es falsa. ¿Se puede calcular el valor de esto? Primero, nosotros tenemos que analizar qué se calcula primero y qué se calcula después. Primero la negación, no hay ninguna negación. Después la conjunción, acá la tenemos. O sea que esto lo tenemos que calcular primero. No hay paréntesis como para que me diga, no, vamos a calcular primero la implicación. ¿Sí? Entonces, después la disyunción, acá hay una disyunción. Eso calculamos segundo. Y por último va a ser la implicación. Agrego la doble implicación como para completar nada más. Pero esta es la última a resolver. Bien, ¿qué sabemos de la conjunción? De la conjunción sabemos que es verdadera cuando todas sus proposiciones componentes son verdaderas. ¿Puedo calcular este valor de verdad entonces? Sí. 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 ¿Qué daría? Falso. Falso, exactamente. ¿Por qué? Porque por más que Q sea verdadero o sea falso, esto va a dar falso igual. Porque para que sea verdadera la conjunción necesito que las dos proposiciones sean verdaderas y P es falso, ya de antemano. ¿Sí? Entonces acá, ustedes si quieren,
pueden escribirlo así, prolijito, para entenderlo. Yo entiendo con esto de que no hace falta un valor de verdad para Q. Y si no, colocan una X. No como X de proposición, sino como X de que podría ser cualquier valor de verdad. Yo sé que esto me va a dar falso sí o sí. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, para este caso va a suceder más o menos lo mismo. Yo tengo una disyunción. La disyunción es falsa cuando todas sus proposiciones componentes sean falsas. ¿Cómo va a ser esta disyunción entonces? Verdadera. Verdadera, exactamente. Es decir, que este valor yo no lo necesito. Puedo calcular igual. Y ahora sí, la implicación es falsa cuando tengo antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces acá, ¿cómo va a dar? Verdadero. Verdadero. Falso. A ver. Ah, no, verdadero. Sí, verdadero. 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 Claro, lo que pasa es que nos confunde el hecho de que aparece un verdadero y un falso, pero no, tiene que ser en este orden. En el orden. Claro, verdadero, consecuente falso. ¿Sí? Y este sí es el valor final. Entonces, esta proposición es verdadera para esos valores de verdad. ¿E hizo falta saber todos los valores? No. ¿Es suficiente la información que nos dan? Sí. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Verificar si la información dada es suficiente para encontrar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Qué información doy acá? Que este paréntesis es verdadero. ¿Qué información doy acá? Que P es falso y que no Q es falso. ¿Qué información doy acá? Que P o Q es falso. ¿Sí? Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, construir las tablas de valores de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Bueno, lo que veníamos haciendo recién. Después, y el ejercicio 6, y el ejercicio 7, y 8. Bien, el ejercicio 6 y el ejercicio 7 no lo vamos a hacer. Salteamos del 5 al 8, porque en el 8 dice generar las tablas de valores de las siguientes proposiciones y decir si son tautología, contradicción o contingencia. ¿Sí? Eso lo saben hacer. ¿Está? Bueno, gente, por hoy yo creo que es suficiente. Entonces, a más tardar mañana, yo ya dejo en la plataforma para que ustedes puedan ver el trabajo práctico y lo comiencen a realizar. Y la teoría también. Quería pegarle una revisión a la teoría, pero bueno, la subo y después si puedo ir corrigiendo algo, errores como yo les contaba, los voy corrigiendo. ¿Sí? Profe, en la teoría vamos a tener todo esto, porque yo no pude, caí en primera clase sin cuaderno, yo no pude tener bien las conjunciones y demás, y las tablas para tener después para poder calcular. Lo puedo sacar, pero digo, si lo da ahí va a ser mucho más fácil. Creería que tiene que estar. A ver, vamos a corroborarlo eso. Espero no irme donde estamos. Bien, bueno. A ver si aparece, por ejemplo, bueno, acá aparecen los conectivos, aparecen que es una conjunción, disyunción, etcétera, etcétera. Claro, sobre todo según los tipos de conectivos, cuál sería el único valor que... Con eso ya creo que podríamos resolver bastante, y las otras reglas, la fórmula. Está bien. Y lo del orden para resolver... Claro, las conclusiones están. Vos fijate que yo por ahí las escribí de esa forma, ¿no? Pero vos fijate que acá está, por ejemplo, conjunción, ¿sí? Vamos a agrandar un poco. Hay algunos errores. Yo sé que hay unas tablas que están mal hechas, que por apurado por subirlas, así que las tendría que corregir. Lo voy a mirar, pero de todas maneras, bueno, esta tabla está bien. Dice, la conjunción de las proposiciones P y Q es la proposición P y Q. Se lee P y Q, cuya tabla de valores de verdad es la siguiente. Esta es la tablita. ¿Sí? Bueno, da un ejemplo, etcétera, etcétera. Y abajo
esta es la parte importante de la que ustedes se tienen que acordar. Claro, esa es la pregunta, profe. Exactamente. Conclusión. La conjunción es verdadera cuando todas sus proposiciones componentes son verdaderas. Es lo único que se tienen que acordar para trabajar con la conjunción. Y trabajemos con valores de verdad, ¿no? Así que, bueno, yo si llego a hacer alguna modificación a la teoría, les voy a decir, les mando por WhatsApp en qué hoja hice la modificación y cuál era el error, ¿sí? Así que bueno, ya la teoría está más o menos, la tengo que revisar de vuelta nada más, y ya la tendrían como para recordar, volver a ver lo que hemos hecho hasta ahora y poder hacer el trabajo práctico. ¿Sí, chicos? Bueno. Profe, Bien. ¿el ¿Cuándo trabajo lo- práctico lo revisamos en clase? ¿Se lo tendremos que Sí, entregar? sí. ¿Cómo hacemos? No, en caso de que yo pidiera que lo entregara, que lo entreguen, va a ser simplemente por revisión. Pero generalmente en clase nosotros resolvemos, ¿sí? Así que tendríamos que poder resolverlo en clase, poder salvar los errores en clase, ¿sí? Así que, por supuesto, aquel que quiera adelantar, buenísimo. Para ver, es más fácil de darse cuenta si es que se equivocaron, en qué se equivocaron. ¿Está bien? Así que, por supuesto, yo prefiero que lo hagan, vayan con el trabajo hecho y vamos revisando. En clase vamos a resolver, para que no queden dudas. Ok. Bien. Profe, ¿lo habilitás? ¿Cuándo el práctico? Y mirá, seguramente ahora terminamos la clase y para no perder tiempo y no hacerle perder tiempo a ustedes, seguramente habilite ahora el trabajo práctico. Si queda escrito, ustedes listo, se dan cuenta por ahí, porque la plataforma ya está armada. ¿Sí? A mí, sinceramente, lo que les digo siempre, a mí me gusta por ahí modificarla. Pero el hecho de modificar algunas veces hace que pierda un poco de tiempo. Yo les voy a dejar el trabajo práctico y seguramente a lo que me refiero es esto. Este es el trabajo práctico, ya lo mismo. Ustedes fíjense que está fecha 23/3/2020 y acá, bueno, escribo algo como para dar una introducción nada más. Y bueno, y estarían ya directamente los trabajos prácticos, etcétera, etcétera. Esto todavía ustedes no lo pueden ver, pero habilitándolos ya los verían. Si llega a quedar algo del año pasado, discúlpenme, nada más, pero bueno, queda el trabajo, queda la teoría, ¿sí? Así que, pero no, yo voy a tratar de modificarlo para que quede al día de la fecha, ¿sí? Y ya queden, ustedes puedan ver todo lo que necesitamos para ir trabajando. ¿Está? Eso lo voy a hacer ahora. Bueno, genial. Listo, gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos veremos entonces el lunes, ¿eh? Los espero. El lunes. Buenísimo. Nos vemos, Chao, profe. profe. Gracias por todo. Chao, Chao, chao. profe. Chicos, Cuídese. Anden bien.